Buenos días. Bueno, pues parece que Álava y Lucas Vázquez serán los laterales esta noche. Vamos a la guerra con ellos. Y claro, que sea lo que Dios quiera. Claro, bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tiene toda la pinta y enseguida cuento por qué, porque además yo creo que todo encaja. No lo queremos, pero es lo que nos vamos a encontrar esta noche en el Emirates, así que bueno. Recemos lo que sepamos. Oye, que igual sale una gran noche del Madrid, que es lo que todos esperamos, pero claro, de centro del campo para arriba, porque la defensa, pues está la cosa complicada. Confiamos en nuestros centrales, pero los laterales, si son esos, ¿qué queréis que os diga? Por razones que ya todos conocemos, pues es difícil confiar, es difícil confiar. Pero el Madrid en Europa es otra cosa y hemos visto ganar batallas incluso más difíciles que las que podamos tener esta noche, que ellos también tienen bajas, el Arsenal, por cierto. Muy respetuoso y muy bien estuvo Arteta en la rueda de prensa ayer. Y hablando de ruedas de prensa, y enseguida voy con lo del Barça, CSD y Liga, porque anoche me dio un poquito de pereza meterme en ese berenjenal porque empezaron ahí con el fuego cruzado y dije, bueno, mira, ya lo cuento mañana, porque hay un tufo ahí a teatrillo, que me da que echa para atrás. Ahora voy con eso. La rueda de prensa de ayer de Ancelotti y Courtois, poca cosa, destacar que Ancelotti nota un cierto cansancio por parte de todos con respecto a su figura y cómo está llevando el Real Madrid, pero dijo algo así como que mientras no se canse el que no se tiene que cansar, que es Florentino, pues sí, tiene toda la razón, pero claro, Florentino se cansa de la noche a la mañana, también te digo, y bueno. Y luego Courtois dijo que el Madrid no elige partidos, que siempre intentan estar al 100%, pero que luego, oye, que hay partidos en los que a lo mejor se está un poquito más. Claro, claro. Nunca yo he escuchado a ningún jugador de aquellos que se tocaban el bolo en Liga y luego en la Champions eran, vamos, los mejores del mundo, por ejemplo, pues los Zucker, Mijatovic en aquella época y en fin, pues podemos hablar de los Galácticos, etcétera. Nunca les escuché decir aquello de, salvo cuando ya estaban retirados, no, es que aquí no hacemos nada en la liga, somos unos perezosos, no nos gusta jugar estos partidos y en la Champions luego sí. Cuando ellos estaban en activo y jugando para el Real Madrid. Otra cosa es cuando luego se han retirado y han empezado a hablar de estos temas. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a decir Courtois el hombre? De todos modos, a Courtois le tengo por un gran profesional, pero, por ejemplo, pillas las declaraciones de Valverde hace bien poco, al inicio de un partido, al final de un partido, hablando del inicio de ese encuentro al que se refería, y en caliente te dijo, al principio nos ha pasado lo de siempre, que nos hacen un gol los primeros minutos porque estamos despistados. Falta de tensión. Bueno, pues eso se ha dicho. Eso se ha dicho. Entonces, ¿a quién creemos, no? Pero bueno, en cualquier caso, creo que hay buena fe por parte de Courtois de decir que, oye, al menos como él entiende el fútbol, que Courtois no estuvo el otro día, ni el anterior, y que para mí Courtois siempre está con todos los sentidos puestos, pero no se puede decir lo mismo de todos los futbolistas en esta temporada, ni mucho menos. ¿Y por qué pinta Álava y Lucas Vázquez de laterales? Primero porque Lucas Vázquez es el lateral del Real Madrid. Se decidió en su día cuando se lesionó Carvajal no fichar a otro y ahí está. Salvo en un par de partidos muy importantes también y por eso pensábamos que en este iba a volver a utilizar a Fede Valverde, que estuvo el uruguayo en esa posición, pero hoy no parece. ¿Por qué? Porque en el centro del campo falta un tipo como Tchouaméni, porque tampoco se fía del lateral izquierdo de Fran García como lateral izquierdo, que en estos partidos suele ser Flan García, suele estar nervioso. Esto para la traducción en inglés luego no sé si va a pillar efectivamente lo que acabo de decir en español, si lo vas a ver traducir bien. Me refiero a que Fran es en este tipo de encuentros un futbolista al que le cuesta el tema escenario y presión. De momento, de momento. Y eso que para mí es buen jugador, pero que, y ya me entendéis, y seguro muchos de vosotros pensáis igual que yo, Fran no es de los más fiables. Y claro, tú dices, ¿va a tener delante a Bukayo Saka? Pues un tío rápido, mejor, ¿no? Y Fran podría ser. Pero por lo que sea, se está fiando más y eso que no ha jugado en gran parte de esta temporada Álava, el austriaco, y
y menos todavía el lateral izquierdo, pues parece que se fiaría más del bueno de David. Bueno, pues nada, insisto, dedos cruzados y a ver qué pasa. Por lo tanto, pinta todo, que lo decía Miguelito de la cadena COPE, y en esto, y en él me baso, porque suele tener muy buena información y suele acertar la mayoría de las alineaciones que él prevé el día anterior. Valverde, Camavinga, centro del campo, con Bellingham, los tres de arriba, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, y luego pues abajo Álava en el lateral izquierdo, Lucas Vázquez en el derecho, Rudiger, Asencio, pareja de centrales, vuelve Courtois, no ha viajado Lunin, pero como iba a estar sano el belga, pues ahí va a estar, que lleva un tiempo sin jugar, por cierto, pero bueno, de Courtois nos fiamos y muchísimo. Y eso parece lo que nos vamos a encontrar en el Emirates. ¿Y en Españita qué? Antes de ver lo del fuego cruzado, este CSD Liga Barcelona, que es muy divertido, poco tedioso, pero bueno, tiene su punto divertido, sobre todo por esa reflexión que voy a hacer, fijaos en estas dos publicaciones del partidazo de COPE. El insulto y la discusión. Cuando Bellingham decía cosas, porque las dice, la verdad es que las dice, en los campos, decían que era el insulto de Bellingham al Linier que ha hecho arder las redes sociales, ¿no? Y es la palabra que empieza por F, le sigue you, man. Y además es que con todo lujo de detalles, bueno, pues aquí, sin embargo, también le pone todo lujo de detalles porque fue lo que dijo. ¿Qué piensas que haces? La concha de tu madre, de Rafinha al Linier, que han salido las imágenes en las que el Linier es verdad que le dice a callar y a jugar. A callar y a jugar. Bueno, pues es la autoridad, se lo puede decir, pero es que el otro, a mí no me dice que me calle, tal, no sé qué, eres un mal educado, lo dijo al final, pero aquí le dijo esto. Oye, pues entiende el partidazo de COPE que ya no son insultos, ¿vale? Y que se trata de una discusión. Es una discusión con el Linier, ¿no? Incluso había algunos barcelonistas que tuiteaban aquí, contestaban y decían, no, claro, es que es una discusión, es que hay una diferencia con lo de Bellingham, ¿me vas a decir cuál? Cuando a su madre le llama P. suspensivos y le habla de su concha, que esto en Argentina y en gran parte de Latinoamérica, pues suena a lo que a nosotros en España no nos suena tan grave, pero ya sabemos lo que es, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, esta es la Españita que tenemos y en la Españita que tenemos hay algo aquí que suena a teatrillo y es todo lo que está pasando con el Fútbol Club Barcelona, la Liga y el CSD. Ahora os pongo estas declaraciones de José Manuel Uribes, que es el presidente del Consejo Superior de Deportes, hablando con Pedrerol en esta sección que tiene que se llama el Cafelito, diciendo algo muy grave, pero claro, ajustándose a derecho, según él, ¿no? Y es que al final luego tienen las coartadas perfectas para salir indemnes, ¿no? Y tener a alguien que les defienda, en este caso el gobierno de España, agarrándose a esto. Si no, se habría agarrado a otra cosa. De hecho, se llegó a filtrar en un principio, antes de decirlo, el defecto de forma por utilizar a la comisión esta de seguimiento, que iba a ser por el derecho al trabajo de los futbolistas. Y estoy convencido que se habrían acogido a eso con la misma desfachatez con la que se acogen a esto otro. Pero convencido. Todo empieza cuando se sabe que la Liga recurre al contencioso administrativo, como ya anunció Javier Tebas, para pedir medidas cautelares para anular la inscripción de Dani Olmo y de Pau Víctor, ¿no? En eso el Barça, diciendo que no se ajusta a derecho lo que ha hecho el Consejo Superior de Deportes. En eso el Barça contesta a la Liga y les dice que sea la última vez y que está muy feo desvelar datos económicos del club. Claro, la Liga cuando lo hizo fue para hablar de esta nueva situación que ha propiciado precisamente el Barça de contarse 100 millones en enero y luego que no apareciesen y que la propia auditora del Barça, el propio auditor del Barça dijese que eso no valía para nada. Pero oye, igual tiene razón el Barça porque a lo mejor la Liga ahí se extralimitó en algo, no lo sé, pero que es una muy buena táctica de embarrar ahora el terreno de juego para que aquí haya reproches entre unos y otros, denuncias entre unos y otros y parezca que, bueno, pues que es una batalla. Claro, para que parezca que es una batalla, porque en realidad no lo es. O sea, aquí es que mala la Liga,
que no le permite, qué mala la Liga, que no le permite al Barça ahora inscribir a un tipo fuera de plazo y sin el dinero necesario para poder inscribirle a él y al otro, ¿vale? Cuando encima ya les dejó hacerlo hace unos años y se demostró que les habían engañado. Qué mala la Liga al hacer esto, ¿no? Y lo van a vender. Bueno, si en el comunicado este del Barça ya están diciendo intento desestabilizar, bueno, pues el lenguaje este que utiliza Laporta para este tema. Y esto es embarrar el terreno de juego, para que todo parezca lo mismo, para que todo parezca una guerra, para, mira, la Liga contra el Barça contra la Liga, el CSD contra la Liga, la Liga contra el CSD. Aquí el único que no está el uno contra el otro es el Barça contra el CSD, ni el CSD contra el Barça. Nos ha jodido. Les han ido a salvar el pellejo una vez más. Y hablando del CSD, fijaos porque estuvo el presidente, órgano gubernamental, el CSD. Este señor es el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Uribes, depende directamente de la ministra de Educación, Cultura y Deporte, que es la Pilar Alegría esta. Que, joder, macho, esta, madre mía, bate el récord de mentiras cada vez que comparece ante los medios y obviamente, pues este señor que está justo por debajo de ella, pues no iba a ser menos. De todos modos, como es gente muy lista, se centran en una parte de la historia que es, no entramos en el fondo del asunto de si está el dinero ese o no por parte del FC Barcelona para poder hacer esta inscripción, sino que se van a la manera en cómo la Liga y la Federación terminaron ejecutando esa no inscripción o al menos desautorizando la inscripción de estos futbolistas. De todos modos, ya contamos en su día que esa comisión de seguimiento lo único que hacía era ratificar una cosa que de manera automática se había ejecutado el día 31 de diciembre. Es automático, es un programa automático que creo que se llama la Liga Manager o algo así, que lo que hace es que este futbolista no se ha podido inscribir porque su contrato federativo terminaba el 31 de diciembre de 2024, pues ya a partir del 1 de enero ya no está. Esa comisión lo único que hizo fue ratificar. Pero ya encuentra esta gente las palabras, el lenguaje y la manera para darle una patada al bote hacia adelante y que siga pasando el tiempo y estos futbolistas al menos terminen la liga. Y es lo que yo me estoy temiendo, que Javier Tebas y la Liga de Fútbol Profesional también estén conformes con esto y todo esto de la denuncia sea pues un acto más de este teatro para que todo se prolongue en el tiempo. Este era Uribes. Tebas pide medidas cautelares en el caso Olmo y ha acudido a la justicia ordinaria. Bueno, eso es de hoy. Está en su derecho, es decir, realmente nosotros resolvimos un recurso de alzada de Dani Olmo, Pau Víctor y el FC Barcelona, un recurso alzada que nos elevan, en donde hemos resuelto con criterios estrictamente jurídicos, analizando la petición del FC Barcelona y de los dos jugadores y analizando qué es lo que hizo la Liga y la Federación cuando resolvió en aquel momento el tema de Dani Olmo. ¿Con defecto de forma, según ustedes? Bueno, defecto de forma, yo diría nulidad de pleno derecho. ¿Este tema usted cree que Tebas ha obcecado? No, yo creo que está equivocado, no es que esté obcecado, pues en que no tiene ningún sentido, si no haces las cosas bien, insistir, me parece, si no las haces procedimentalmente bien, siguiendo los cauces establecidos, en las formas establecidas, porque en derecho es clave, es fundamental. Si la Liga no hubiese cometido en la Federación un error formal al utilizar la comisión de seguimiento para la licencia, en ese caso Olmo no estaría jugando. Probablemente no estaría jugando. O sea, el error formal de la Federación y de la Liga ese error ha propiciado que Olmo esté jugando. Es claro. Que si no, no jugaría. Si no, no jugaría, porque nosotros no tenemos competencia para sustituir a la Liga y a la Federación en el tema de fondo del fair play. Es que eso... o sea, Olmo está jugando gracias a Tebas. Bueno, visto así, esto ya es darle la vuelta, esto es rizar el rizo. Al error de Tebas, probablemente sí. De todas formas, no olvidemos que la Liga dijo que el Barcelona sí cumplía el día 3 de enero, ¿eh? ¿El 3? El 3 de enero. Pero el 31 bueno, de diciembre. Pero el 3 sí. Ahora vuelve a cuestionar eso. Si gana la Liga acudiendo a la justicia ordinaria, ¿recurriría al CSD? Pues no creo que tengamos legitimación para eso. Yo creo que nosotros hemos resuelto en alzada y yo creo que si va al contencioso y el contencioso decide, pues lo estudiaremos, veremos. Pero en todo caso ya le digo que acataremos también las decisiones. O sea, yo soy muy respetuoso con lo que son. El contencioso dice que Olmo y Pau Víctor no pueden jugar
el CSD acatará la decisión. Sí, porque nuestra obligación es respetar el Estado de Derecho. Es que yo no tengo ninguna duda en eso. Respetar el Estado de Derecho, dice un tío de la PSOE, tío. Es que te tienes que reír. Es que es acojonante. Es que saben además que éticamente esto es una golfada infame. Infame. Y bueno, y se basan en ese presunto defecto de forma que por lo anteriormente contado no sería así, porque todo se anula de manera automática el 31 de diciembre, se agarran a eso para que siga avanzando el tiempo y oye, al final, pues mira, va a acabar la liga, uy, ya acaba la liga, ya, qué lástima, ya, pues bueno, pues mira. Y yo creo que lo que cuenta al final de que el CSD no recurriría en caso de que la liga le diese la razón el contencioso administrativo, porque ya no tendrían más elementos que inventarse para salirse con la suya, ¿no? Y sobre todo porque ya estaríamos prácticamente en mayo, porque esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Mayo, ahí estamos, final de la liga. Oye, hemos conseguido nuestro objetivo, que era que este futbolista jugase durante toda la temporada y sobre todo desde enero hasta el final de la liga, 5 meses y pico. Y por eso no vaya a ser que todo esto sea un teatro y que hasta el mismo Tebas haga ver que se está oponiendo a esta cosa, pero conociendo los tiempos procesales, sepa que todo esto va para largo y al final le vuelven al Barça a allanar el camino, disimulando un poco porque ya es público y notorio que en su día, en el año 2022, engañaron a Tebas y que esta vez le habrá dicho a Joan Laporta, oye, mira, vamos a hacer ver que ahora no nos lo creemos y alargamos los tiempos. No sé si es así, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que hemos visto tantas de estas y tantas veces al Barça salirse con la suya, que esta sería una más, porque luego hay otro tema, lo de Lewandowski, Koundé, en agosto del 22, que luego se demostró que no había dinero para inscribirles y aquella liga que ganó el Barça es ilegítima, no ha prescrito y están todos los clubes en su pleno derecho y a tiempo todavía de denunciar. ¿Por qué no lo hacen? Porque a Tebas no le conviene que lo hagan, lógicamente. Y si a Tebas no le conviene que lo hagan, como les tiene cogidos de sus partes a cada uno de los presidentes, salvo a Florentino Pérez, que luego Florentino tampoco lo hace, pero bueno, porque Florentino tiene otros motivos de negocios con el Barça, ya contados aquí en este canal, como les tiene de ahí trincaos, pues no lo van a hacer. Pero es alucinante que el Barça siga compitiendo saltándose la legalidad una vez más. Y bueno, fue un día en el que también conocimos esto de Negreira, porque claro, tenemos la corrupción financiera, la arbitral de hace años, que es que se van solapando, ¿vale? Revés judicial al Barça, la audiencia provincial de Cataluña avala que Negreira usó empresas pantalla para enmascarar los pagos. Se desconoce el paradero de 3 millones de euros. Respalda la imputación por blanqueo de la esposa del ex número 2 de los árbitros, como pidió el Real Madrid ante su insuficiente explicación sobre los 3 millones hallados en sus cuentas. Claro, utilizaba empresas pantalla, enmarañaba todos esos pagos. ¿Por qué se hacía si solo eran informes? Y un día salió a la puerta a decir, pues si aquí hay informes solo, ¿por qué se hacía? Se hacía para despistar a todo el mundo. De que si no, y encima hay 3 millones ahí que es que no se han justificado y los tenía la mujer. Es que es todo increíble, pero bueno, mira, por suerte esto es un revés judicial para el Barça. Ellos que decían que lo estaban ganando todo en este caso, lo cual era mentira. Una cosa era porque había prescrito en el caso de Laporta, porque Negreira no se le consideraba funcionario y bueno, y la otra era porque no había habido blanqueo de capitales, ¿no? Pues vale, pero lo de la corrupción deportiva sigue ahí en pie. Y vamos a ver lo que pasó con ese dinero y por qué dio tantas vueltas y no se sabe dónde está. Y ya por último está la corrupción tecnológica, que hemos hablado de ya 1.000.000 de veces con el VAR, Jaume Roures, Tacho Bennett, etcétera, etcétera, etcétera. Socios del Barça, avalistas de Laporta, gente que tiene relación comercial con el Fútbol Club Barcelona, que se sienta en el consejo de administración de una filial de Barça Estudios, etcétera, 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 explotando. Sí,
explotando el VAR, y eso se lo concedió además la Federación Española de Fútbol en el interinaje de un tipo, Pedro Rocha, que nunca debió hacerlo. ¿Alguien protesta? Como dice Footballgate en un documental que sacó hace precisamente un año, cuando se decidió aquello, es la anatomía de un conflicto de intereses. Pero aquí, pues nunca se comenta, nunca se pone el foco en eso, y tampoco ni en las tertulias, ni en las televisiones, ni en las radios, ni por supuesto en la prensa escrita o digital, se habla jamás de esto. Bueno, sí, Manuel Javois, del País, bueno, el que escribió el himno de la décima, que ayer hablaba sobre Vinicius en una muy buena columna de opinión, que llegó a comentar esto un poquito ahí de pasada, y es algo que, bueno, se lo puedes escuchar a él, a nosotros, a alguno más, pero que no es un tema que esté encima de la mesa nunca, y es escandaloso, absolutamente escandaloso. Bueno, que os vaya muy bien, darle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid y nada. No sé si antes del partido habrá vídeos, si pasan cosas aquí estaremos, y si no, ya directamente después del partido. Que haya suerte. Chao.